corresponde el tema dones espirituales. Dones espirituales. Entonces, antes de pasar a lo que es propiamente los dones espirituales, hacer una salvedad, una diferencia, una aclaración, mejor dicho. Porque muchas veces se tiende a confundir los dones espirituales con los frutos del Espíritu. Entonces, los frutos del Espíritu es algo que se va a ver más adelante también en una clase de escuela dominical, pero mencionarles de que la diferencia está en que los dones espirituales tienen una relación con capacidades. En cambio, los frutos del Espíritu tienen una relación con carácter. Eso es la gran diferencia que hay. Una apunta directamente al corazón, que son los frutos del Espíritu. Bien, dicho eso, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, hay varias definiciones, pero una definición que en general o que engloba gran parte de todo es esta. Un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la Iglesia para el crecimiento y edificación de la Iglesia. Esta amplia definición incluye tanto los dones relacionados con las habilidades, entre comillas, naturales que nosotros le podríamos decir, como por ejemplo la enseñanza, la administración, la misericordia, pero también esta definición muestra los dones que parecen ser, entre comillas, más milagrosos, como las sanidades, hablar en lenguas, milagros, etc. Los dones espirituales se conceden para capacitar a la Iglesia para llevar a cabo su ministerio hasta que Cristo regrese. Es decir, los dones espirituales se aplican única y exclusivamente en contexto de Iglesia. Nosotros encontramos varios textos bíblicos donde se enumeran o se especifican diferentes dones espirituales. Pero la exposición más extensa la encontramos en 1 Corintios, entre los capítulos 12 y 14, donde el apóstol Pablo ahí le escribe a los corintios y les explica acerca de los dones espirituales, haciendo un paréntesis en el capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor respecto a los dones. Bien, leamos este texto en 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 12, los versículos del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo primero que vemos aquí, primero es que los dones son diversos. Versículo 4, ¿cierto? Dice, hay diversidad de dones. No hay razón para creer de que la lista de dones espirituales que Pablo describe aquí es una lista exhaustiva o única, porque si nosotros vemos otros textos van apareciendo otros dones. Sin duda hay muchos dones que nosotros podemos ver en la iglesia y que no necesariamente están descritos acá, por eso que dice hay diversidad de dones. Lo segundo es que es el Espíritu Santo quien reparte, quien otorga estos dones como Él estima conveniente. Lo vemos aquí en los versículos 7 y el 11.
Y lo tercero que nosotros vemos es algo que ya les había mencionado, que es que estos dones son otorgados por el Espíritu Santo única y exclusivamente para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, en contexto de iglesia. Es importante esto. Después, si seguimos avanzando en esta epístola del apóstol Pablo, en los versículos del 12 al 13, tenemos que Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el tema de Pablo es que todos los miembros de la iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, han sido capacitados y empoderados por el Espíritu Santo. Es lo que él está diciendo aquí. Todo el cuerpo de Cristo ha sido equipado por el Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. No hay miembro del cuerpo de Cristo que no sea capacitado por el Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Bien. Luego, de los capítulos 14 al 19, Pablo aquí habla en un lenguaje más metafórico. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aquí Pablo sigue la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y él desarrolla el punto de que cada miembro del cuerpo tiene una tarea específica que realizar. Y él ha recibido a través del Espíritu, cada miembro del cuerpo ha recibido a través del Espíritu Santo la habilidad para hacer esa tarea, para así ayudar a cumplir lo que mencionábamos, la misión de la iglesia. Así como las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que realizan para el bienestar de nuestro cuerpecito, asimismo, la iglesia está compuesta por personas diferentes, con capacidades diferentes, pero con el mismo propósito. Es importante entender eso. Algunas listas de dones espirituales que nosotros vemos en la Biblia, hay más, pero aquí quise poner estos. Tenemos en Primera de Corintios, capítulo 12, tenemos en Efesios, en Romanos, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 7, también Primera de Pedro, si no me equivoco, hay, que no lo puse aquí. Pero hay varios de estos dones, bueno, voy a mencionarlos: apóstol, profeta, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas, palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, evangelismo, pastor maestro, servicio, alentar, contribuir, ahí falta exhortación, si no me equivoco, liderazgo, misericordia, celibato, etc. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos realizarnos, o una pregunta que les voy a hacer. ¿Todos los dones mencionados aquí están vigentes hoy en día? No, dicen algunos. Mueve la cabeza. Sí, dicen algunos. Bien, don Arturo, ahí siempre hay disidentes, muy bien. ¿O han cesado algunos dones? ¿Ah? Nosotros podríamos decir que algunos dones, tal como se conocían en la iglesia primitiva, sí han cesado. Vamos a pasar
a ver específicamente cuáles son estos dones y que son los más controversiales, si podemos decir. Se podría dar una connotación. Aquí puse apóstol, profeta, milagros, sanidad, lenguas. Esos son dones que hoy en día causan un poco de controversia en el mundo cristiano. Veamos primero, apóstol. Hay muchas personas o iglesias que se andan autodenominando apóstoles, ¿cierto? El apóstol tanto, el apóstol aquí. Pero la verdad es que el ministerio del apostolado fue un ministerio único y fue un ministerio acotado. Este fue un ministerio fundacional. Fue un ministerio únicamente para crear y fundar la iglesia. Nosotros como reformados entendemos de que para ser apóstol se debían cumplir ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos, uno es haber sido testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo y el otro es haber sido elegido por Cristo. Los apóstoles daban confirmación de la palabra de Dios por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de milagros. Pero estos milagros, estas señales que ellos podían hacer, no eran el tema principal. Eso era única y exclusivamente para ratificar que el mensaje que ellos estaban entregando venía de parte de Dios. El teólogo Benjamin Warfield dice, estos dones milagrosos fueron parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. ¿Ya? ¿Se entiende? Luego tenemos profeta. Aquí la pregunta que tenemos que realizarnos primero es que aquí el apóstol Pablo está utilizando este término, profeta, en el sentido específico de ser un agente de revelación de cosas nuevas, como era el caso de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles. Y ahí la respuesta es no. Cuando Pablo anima a la gente a profetizar, él lo que está diciendo o lo que tiene en mente es la habilidad de poder articular la verdad de Dios, de poder transmitir la palabra de Dios. En ese sentido, cada vez que Pablo habla de profetizar, en ese sentido es. El predicador que predica y el cristiano individual que da testimonio de su fe, ambos están participando en acciones proféticas. No en el sentido de dar nuevas revelaciones a la comunidad de Dios, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Por otro lado, nosotros también entendemos de que ya no es necesario más revelación, porque entendemos que la revelación está completa. No hay que añadirle nada más. También, otra cosa que es súper delicada, que si alguien dijera, yo tengo una revelación y palabra nueva y revelación de Dios, estaría poniendo en cuestionamiento la suficiencia de la palabra de Dios. Súper delicado eso. Por lo tanto, en ese sentido, sí ha cesado en el sentido, el profeta, en el sentido de poder traer nuevas revelaciones por parte de Dios, pero en el sentido que Pablo lo aplica de tener que proclamar la verdad de Dios, está vigente, obviamente. Después tenemos milagros. Aquí la palabra milagro se puede emplear para denotar cualquier acontecimiento que sea extraordinario, fuera de nuestra lógica humana. La Biblia registra una serie de acontecimientos y de milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor detiene el día en una batalla, o cuando hace retroceder la sombra de un reloj. Esas son cosas lógicamente incomprensibles para nosotros, físicamente imposibles, no se podría hacer eso. O por ejemplo, cuando el Señor resucita a Lázaro, o cuando calma la tempestad, o cuando multiplica los panes, o cuando da la vista, etc. Muchos milagros. Y también se debe entender la razón de los milagros. Y era lo que ya mencionaba antes, que era para dar énfasis
credibilidad a la palabra de Dios para ratificar que lo que se decía o el acontecimiento que ocurría era de parte de Dios. Recordemos la conversación que tiene Nicodemo con el Señor. Y Nicodemo le dice, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie haría lo que tú haces si no viniera de parte de Dios, o algo así, parafraseando. Entonces, para eso servían los milagros. Ahora, nosotros sabemos que Dios hace como quiere. Y el día a día, Él realiza un sinfín de milagros. Aquí yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. De hecho, el Dios que creemos nosotros es un Dios de milagros. Y Dios hace milagros en respuesta a las oraciones de sus santos. Muchos somos testigos de cosas incomprensibles. Muchos somos testigos de que el gas nunca se acabó, de que en un momento de mucha necesidad, justo tocar a la puerta con una ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas más? Que uno, lo único que dice, gracias Señor. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Pero lo que nosotros sí negamos hoy es que Dios pueda hacer milagros a través de alguien específico. Que alguien específico se pueda atribuir que Él obra por parte de Dios haciendo milagros. Ven a tu noche de milagros, ven a buscar tu milagro. Yo te lo doy, eso ya cesó. En ese sentido, es un don cesado. ¿Se entiende, cierto? Bien. Sanidad. Está muy relacionado esto con el punto anterior. Muchos de los milagros registrados son sanidades. Por ejemplo, Naamán, cuando fue limpiado de la lepra, cuando el Señor le da vista a los ciegos o permite que un cojo de nacimiento pueda caminar, etc. Bueno, así también nosotros vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles también tenían esta facultad de poder sanar a las personas. Pero, nuevamente, Dios provee de estos dones particulares a personas específicas para confirmar que el mensaje que ellos estaban entregando venía de parte de Dios. Así como los milagros, nosotros hoy en día tampoco negamos de que nuestro Dios pueda sanar. Nosotros tampoco negamos de que nuestro Dios pueda, en respuesta a las oraciones, sanar a alguien. Es más, somos testigos de personas que, teniendo enfermedades terminales, son curadas, cáncer que desaparece. Dios sana a su voluntad y a su libre y soberana voluntad, y en respuesta a las oraciones. De lo contrario, ¿por qué oramos? No tendría ningún sentido. Pero lo que sí negamos, es, al igual que los milagros, es que este don pueda ser atribuido a una persona en particular. Ven por tu sanidad, ven por tu noche de sanidad. En ese sentido, también es un don cesado, ¿ya? Y finalmente, lenguas, ¿ya? Este don hoy en día es muy controvertido, bueno, y al parecer también lo era en la iglesia primitiva, porque el apóstol Pablo dedica una sección completa, un capítulo completo, para hablar específicamente de esto, que es 1 Corintios 14. ¿Cuál era la premisa de aquel entonces, y que al parecer también es la premisa hoy en día de aquellos que buscan este don con una forma desmedida? Es que el hablar en lenguas te posiciona en una posición espiritual superior. Única y exclusivamente eso. Pero ahora, ¿qué es hablar en lenguas? Y hablar en lenguas es la capacidad dada por el Espíritu para hablar en otro idioma. Hablar en lenguas es la capacidad dada por el Espíritu para hablar en otro idioma. Si nosotros vemos esos textos que están ahí, veamos primero el de Hechos, capítulo 2, versículo 4, Pentecostés. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí la palabra lenguas es del griego glosa,
que significa lenguaje o idioma. El texto dice que había muchas personas de distintos lugares que hablaban otros idiomas diferentes, muchos idiomas diferentes, pero todos eran capaces de entender, o la que estaba exponiendo era capaz de hablar en el lenguaje que ellos entendían. En 1 Corintios dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí la palabra lengua, que también está subrayada, es exactamente la misma, glosa. De hecho, yo creo que se hubiesen evitado muchos errores de interpretación si en vez de lengua se hubiese usado la palabra lenguaje. Hubiese sido mejor. Y al final, ahí en Hechos, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se unió la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, ratificando que aquí se habla de idiomas. Ahora, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14? Los versículos del 3 al 5 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué dice Pablo aquí en estos versículos? Primero, él aquí no está diciendo de que un don sea bueno y el otro malo. Él está diciendo de que un don es bueno, hablar en lengua es bueno, pero está diciendo que el otro es mejor, profetizar es mejor. Ahora, ¿cuál es la razón que él da de por qué uno es mejor que el otro? Y la razón es el rango de acción. Es decir, el que profetiza edifica a la iglesia. El impacto que tiene ejercer este don es mucho mejor que el impacto que tiene ejercer el don de lengua, porque es algo personal, dice, se edifica a sí mismo. Luego, Pablo dice en los versículos del 9 al 11: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí, este término se conoce como glosolalia, que es un lenguaje ininteligible, compuesto con palabras inventadas, repetitivas. Eso que se ve en algunos contextos de iglesia, eso no tiene asidero bíblico, eso no tiene base bíblica. Muchas veces las personas pueden ser llevadas por un éxtasis, por una emocionalidad, por una atmósfera del momento, y caer en esta especie de éxtasis, pero nuevamente eso no tiene base bíblica. Ahora, ¿existe hoy el don de lenguas? Podríamos decir que sí, en ciertos aspectos o en ciertos contextos. Por ejemplo, nosotros somos testigos. Nuestro pastor llegó hablando cero español y en un mes ya estaba hablando perfecto español. Pero sí, por lo general, Dios puede dotar a alguien que pueda hablar otro idioma, o que pueda él hacerle muy fácil entender o comprender de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, hay miles de testimonios de misioneros que van a un lugar con lenguas extrañas y ellos en muy poco tiempo son capaces de poder dominar el idioma. Entonces, nosotros entendemos de que nuestro Dios obviamente sí puede capacitar a las personas para eso. Y no hay
eso no es algo imposible para Él. Finalmente tenemos que pasamos las aplicaciones. Gracias. Cada creyente debe administrar sus dones para la edificación del cuerpo. ¿Cuáles podrían ser los males que nosotros podríamos producir en nuestra iglesia si ignoramos los dones espirituales que el Señor nos ha dado o simplemente no los ejercemos? Bueno, podemos primero entrar en comparaciones. Nosotros podemos entrar a evaluar nuestros dones a la luz de dones que puedan tener otros hermanos y dejar de ejecutar los dones que nosotros vemos, porque a nuestro entender o parecer nos parecen más insignificantes o menos importantes. O el caso contrario, que es falta de reconocimiento a los dones más o menos importantes desde nuestra perspectiva, si es que el Señor a nosotros nos ha dado algún don más reconocible. Entonces, eso es algo que puede pasar. Y el creyente debe tener una visión de reino y no exaltar o desear dones que no tiene. Cuando Pablo habla metafóricamente acerca del cuerpo, de los dones, y lo compara con las partes del cuerpo, él es muy ilustrativo y él nos ayuda, o él lo que quiere hacer es ayudarnos a poner en perspectiva la importancia de nuestros dones y lo importante que es para el cuerpo de Cristo. Si nosotros no tenemos una visión de reino, si nosotros no entendemos de que es el Señor que nos otorga dones para el crecimiento y edificación de su pueblo, de su iglesia, para su gloria, si nosotros no entendemos de que el ejercicio de esos dones es para la gloria de Él y no para recibir reconocimiento, aplauso, gloria personal, sino que es para la gloria de Él, nosotros no vamos a estar ejerciendo bien esos dones. En 1 Corintios, cuando leíamos que el Señor dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, los dones que el Señor te ha dado, el Señor te los dio. Y no hay razón para buscar o querer o decir, pucha, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no soy bueno en esto? Y es importante que nos hagamos la pregunta. Primero, si podemos identificar los dones que el Señor nos ha dado. Porque yo he escuchado muchos que dicen, no, yo no tengo ningún don. Bíblicamente eso no es así. Bíblicamente, cada creyente de la iglesia tiene dones que el Señor le ha dado. Y eso, ¿cómo lo va a descubrir? Sirviendo. Sirviendo va a empezar a descubrir cuáles son los dones. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la iglesia dice, oye, tú eres muy servicial, oye, tú eres súper claro en la forma en que expones, oye, tú, no sé, cuántas cosas. Entonces, eso tenemos que entender eso, si los identificamos. Después, ¿estamos ejerciendo los dones que el Señor nos ha dado? Preguntarnos a nosotros, ¿es así? ¿Lo estamos llevando a cabo?